Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar la consideración de distintos temas que marcan agenda informativa. Son temas diversos que son parte precisamente de la evaluación y de la expectativa ciudadana. En el primer punto vamos a evaluar el curso del proceso judicial en torno a este caso que ha sido denominado de presunto golpe de Estado en función de los sucesos que se han registrado el año 2019. Esto en función a nuevos elementos noticiosos, es de conocimiento público, las acciones que asume, por ejemplo, la expresidente Yanine Áñez, las investigaciones que llevan adelante también los miembros de ese grupo interdisciplinario de expertos internacionales, que dicho sea de paso, ha sido parte de una polémica en función de lo recientemente mencionado por el Procurador General del Estado, además de otros elementos, ¿no? Esa intención, se dice, de buscar una suerte de mecanismo para generar un debate a nivel internacional. Bueno, este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la situación de salud. Esto a propósito del rechazo de los médicos a la ley de emergencia sanitaria y su reglamento, que recientemente ha generado también algunas repercusiones, algunas reacciones, pues que se dice que se estaría vulnerando el derecho a la protesta del sector médico. Esto en función también de un escenario bastante complejo que vive nuestro país, tomando en cuenta el curso de la pandemia por el coronavirus y el proceso de vacunación. Este es el segundo punto del programa. Y finalmente, tratar un tema que merece la debida atención, que tiene que ver con las iniciativas para la elección del nuevo defensor o defensora del pueblo. Esto en función ya de algunas decisiones que van surgiendo a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque se dijo además, no es la única institución en la que existen interinatos prolongados, sino son varias instituciones bajo estas mismas condiciones. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana y los vamos a considerar de manera proporcional con el tiempo debido, y les solicitamos precisamente a nuestros invitados especiales de este fin de semana dar cuenta de esta invocatoria. Precisamente se encuentran en los estudios de Panamericana el ex ministro de Trabajo, le damos la bienvenida a don Gonzalo Trigoso. También el jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, exdiputado nacional, don Luis Eduardo Siles. Y también está junto a nosotros el abogado indígena y exdirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, don Roberto de la Cruz. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Iniciamos con usted, don Gonzalo Trigoso. ¿Qué mencionar frente a este primer punto que está generando también bastante expectativa, tomando en cuenta lo que ocurre a nivel nacional con los nuevos elementos que fueron surgiendo? Adelante. Un saludo a la audiencia de Radio Panamericana. En igual forma para ti, José Luis Flores,
para Luis Eduardo Siles y Roberto de la Cruz, con quienes compartimos este diálogo. Yo creo que hay que hacer un análisis muy rápido, ¿no?, de los elementos y antecedentes que tienen relación con este proceso judicial en torno al golpe de Estado sufrido entre octubre y noviembre del 2019. El primer elemento es que ha habido una planificación plena y bastante consciente de diferentes niveles internacionales y nacionales para llevar adelante este golpe de Estado. Desde muchos meses y desde mucho tiempo atrás, a los sucesos de octubre y noviembre del 2019. Estos elementos hay que observarlos desde el siguiente punto de vista. Primero, los intereses de Estados Unidos, la potencia del norte, por evitar que existan estados, gobiernos rebeldes a aquello que ellos consideran que es su patio trasero y que les impiden saquear los recursos naturales, renovables, no renovables, las empresas estatales, la mano de obra barata, etcétera. Intereses geopolíticos también que le interesan a Norteamérica. En segundo lugar, el proyecto neoliberal boliviano que nunca cejó de conspirar y que, no pudiendo hacerlo por vía electoral, intentaron entonces aplicar la otra medida, que fue esta que concluyó en el golpe, un golpe militar, policial, cívico, muy bien preparado, elaborado con mucha planificación, donde es evidente que también se tiene que reconocer la participación de masas, enormes masas de jóvenes que también se lanzan a las calles y que crean, ¿no?, esa combinación que finalmente lleva a la salida del gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera. Entiendo que quienes planificaron esta operación en Bolivia tenían dos objetivos claves. El primero, reimplantar el neoliberalismo en Bolivia. Lo intentaron, para aquello lanzaron varios decretos supremos que beneficiaban a sectores empresariales nacionales, transnacionales. Eliminaron en un 99.9% la legislación laboral, dejaron de lado los intereses indígenas, originarios y campesinos, parte de un proyecto político neoliberal, respetable seguramente desde el punto de vista de ellos. No lo comparto, pero tenían su proyecto político. Y en segundo lugar, yo veo que quienes tomaron físicamente el aparato estatal, ya como presidenta y ministros, rápidamente se convirtieron en una pandilla, en una asociación delictuosa que tenían, aparte del objetivo político de canalizar los intereses del neoliberalismo, tenían el interés personal ya de asaltar las arcas del Estado, como se ha estado descubriendo una serie de casos de corrupción en el tan poco tiempo que estuvieron en el gobierno. Ahora bien, hay que observar que hay una serie de elementos que están relacionados con la participación de la CIA, por ejemplo, ligada a la agencia de inteligencia, a la AFI argentina, mediante su enlace en Bolivia en aquel tiempo, el señor José Sánchez, en coordinación con la embajada norteamericana, con el consejero político Rolf Olson, con Marianne Scott, el mayor de ejército Matthew Kenny Thompson, que estuvieron coordinando con personalidades bolivianas agrupadas en el extranjero, el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Verazaín, Mario Cosío, Manfred Reyes Villa, el gobernador de Cochabamba,
también alcalde municipal de la ciudad de Cochabamba, y también con la Coordinadora Nacional Militar, como así se autodesignó, ex militares en retiro en Norteamérica, los generales Zemberto Siles, entre otros el coronel Julio Maldonado, el coronel Oscar Pacelo, coronel Carlos Calderón, etcétera, etcétera, que generan pues una suerte de aparato estratégico operativo, un think tank de pensamiento, de planificación de todo lo que posteriormente ocurrió aquí. No es posible que se deje de lado la participación, por ejemplo, de quien fue el ministro de la presidencia, de la presidenta Áñez, Eric Foronda Prieto, 13 años secretario personal de la presidenta Áñez en Palacio de Gobierno, que fue 13 años funcionario de la embajada norteamericana, cuando se produjo la ruptura de relaciones el 2008 con Norteamérica. El embajador Philip Goldberg se lo lleva a Estados Unidos. En fin, demoraríamos mucho en plantear esto, que es de conocimiento público, no es ninguna novedad. A esto hay que incluir un último elemento internacional, el apoyo moral y material, incluso material en armamento, letal y no letal, que se ha podido ya comprobar en el caso del Ecuador, de la Argentina. Todo esto en proceso. Hay un proceso penal en marcha en la Argentina que seguramente en pocos días, por la información solicitada por el juez argentino a sus entidades militares, etcétera, se va a poder conocer. Ya se están revelando una serie de hechos y se está investigando la participación de Chile y Brasil. Téngase en cuenta que el avión presidencial y 2 aeronaves bolivianas estuvieron en el Brasil prácticamente como 2 meses, yendo y volviendo, y hasta ahora nadie explicó. No iba la presidenta, no iban los ministros. Entonces, ¿qué fue lo que se estuvo moviendo? Entonces, tenemos ese elemento internacional que está en investigación, que se está analizando cuáles son sus implicaciones. En los próximos días se irá aclarando esta situación internamente. En este momento las investigaciones judiciales están afectando con mayor fuerza a lo que fueron algunos exministros. El caso de Arturo Murillo y sus cómplices. Arturo Murillo, que fue detenido en los Estados Unidos, que en un anterior diálogo, por ejemplo, Roberto de la Cruz decía: pero ahí está la justicia norteamericana mejor que la nuestra, y hay que concederle al que hace algo. Ya para este dato, como era obvio pensar, esa justicia no es mejor que la nuestra, y ya para este momento es testigo para ellos, es como agente encubierto Arturo Murillo, y se nos está riendo, y se está riendo de todos los cadáveres que han dejado en Bolivia. Así como ese tipo de personeros, hay otros exministros, viceministros detenidos. En los últimos días hemos podido observar la acción del Ministerio Público respecto a altos mandos de las Fuerzas Armadas. Recientemente ha sido detenido un general quien estaba al mando del ejército durante el gobierno de Yanine Áñez, Iván Patricio Inchauste, general de brigada Iván Patricio Inchauste Rioja, quien era el que había elaborado los planes para la defensa de determinados lugares estratégicos, el plan Sebastián Pagador, que habría sido en cumplimiento de ese plan, como parte de ese plan, dislocamiento de ese plan, lo que sucedió principalmente en Sencata y seguramente en Sacaba. Entonces, los militares detenidos de altísima graduación, de altos mandos, durante el periodo que yo denomino de golpe de Estado, y durante las masacres, intentan liberarse o justificar su participación, señalando que ellos han obedecido órdenes de autoridades civiles, en este caso la presidenta
de facto Yanine Áñez y sus ministros, el que fuera de defensa y el de gobierno, pero está clarísimo que la Constitución Política del Estado boliviana señala que ninguna persona, ninguna autoridad civil militar puede deslindar las responsabilidades en caso de que se le ordene, se le instruya violar la norma legal, violar los derechos humanos, y que cualquiera que así lo haga es pasible de las sanciones que por ley correspondan. Los militares no pueden de ninguna manera justificarse en que han cumplido órdenes superiores. Me queda señalar en este caso que esperemos que las investigaciones arrojen más elementos, nuevos elementos, no solo los que ya conocemos. Por ejemplo, es importante conocer la participación del comandante general de las Fuerzas Armadas, el general Williams Calimán Romero, quien está sindicado por una serie de noticias e investigaciones procedentes de los propios Estados Unidos, noticias en inglés que algunos periódicos han traducido, de que él sería el principal agente. Ellos señalan de la CIA, posiblemente de la NSA o de otra agencia internacional de inteligencia norteamericana, que él habría sido el principal agente que ha participado en esto, habiéndose visto sus debilidades, habiendo la CIA establecido sus debilidades, principalmente que sus hijos, todos ellos radican en Estados Unidos, que la hija está casada con un militar de alta graduación de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, que acreditan, ¿no?, que la participación tan contradictoria de este general sería fundamental para nosotros, para la población en general, saber qué es lo que realmente él ha realizado. Militares detenidos han invocado a la gallardía, a la caballerosidad de este general Calimán para que se presente de la cara, no se esconda y que diga su verdad. Obviamente no sabemos lo que va a pasar. El último elemento que quiero plantear en esto es la participación de la NED, la National Endowment for Democracy norteamericana. Esta institución, la NED, es un brazo operativo del Congreso de los Estados Unidos, en la cual existe participación de republicanos y demócratas. No depende de quién sea ocasionalmente mayoría congresal o esté en la presidencia de los Estados Unidos. Ambos participan ahí, y la NED es el brazo blando en la actualidad. Desde su fundación a principios de los años 80 es el brazo blando de la CIA, como se ha conocido y como se señala incluso en las páginas de Wikipedia, en fin, por internet se puede obtener de la propia NED su información en inglés, y se puede traducir por la propia NED su situación. Existen por lo menos unas 18 instituciones bolivianas, entidades bolivianas que han sido financiadas desde hace años atrás por la NED, entre las cuales simplemente voy a en este momento hablar de Fundación Unir Bolivia, Fundación Jubileo. Es larguísima la lista, solo quiero referirme a agencias de noticias Fides de la Compañía de Jesús, que recibe anualmente $48,882, y el caso de la Fundación para el Periodismo, que anualmente recibe $70,483. Tomados estos datos de la página web oficial de la NED, Téngase en cuenta que hace unas 3 semanas ANF empezó a realizar algunas publicaciones contra la Central Obrera Boliviana. Posiblemente el error de ANF es que señaló las fuentes de su financiamiento de los estudios sobre la COP, donde salía la NED. De esa manera se ha podido ligar, y que yo creo y considero que la directora del periódico Página 7
también presidenta de la Fundación para el Periodismo, por culpa de esa publicación, ha tenido que presentar sus denuncias a página 7. En fin, hay muchos elementos. Esto todavía, yo creo que estamos en la punta del iceberg, en el inicio del ovillo. Hay muchos elementos, es muy grande, es mucha la información para procesarla, pero creo que conforme las investigaciones avancen, nueva gente sea elevada a declarar, y que no se abstengan como hizo la expresidenta Áñez, o como hizo Carlos Mesa, que se abstuvo de declarar y nos dejan en incógnita esas reuniones en la Universidad Católica Boliviana, etcétera. Yo creo que necesitamos ya empezar a procesar esto y sacar cosas más, es decir, emitir hipótesis que sean mucho más claras sobre este gigantesco aparato que se movió para la caída de Evo Morales en noviembre del 2019. Perfectamente, le agradecemos a don Gonzalo Trigoso. Le damos la palabra a don Luis Eduardo Siles en este primer punto del programa. ¿Qué reflexiones hacer? ¿Cómo encarar este tema, tomando en cuenta esos elementos a los que hacía referencia don Gonzalo Trigoso, pero también a esos aspectos que han surgido en el ámbito de las informaciones? Adelante, don Luis Eduardo Siles. Bueno, muy buenas, un saludo cordial para usted, José Luis, para don Gonzalo Trigoso, don Roberto de la Cruz, y para toda la audiencia de Radio Panamericana en el país y en todo el mundo donde se escucha sobre todo este programa y todos los otros programas de esta radio hace muchos años. Bueno, lo que más me ha llamado la atención de lo que acabamos de escuchar, del chenco conceptual de ideas, de datos, de cifras, de platas para probar supuestamente un golpe, es que don Gonzalo Trigoso nos dice que nadie puede violar la Constitución ni alejarse de las normas que hacen a lo que dicta la Constitución. Lo decía a propósito de un ex militar. Yo quiero decirle que está mal informado. Alguien puede, y alguien puede hacerlo, y lo viene haciendo hace muchos años. Y ese señor es el señor Evo Morales Ayma. Él sí puede violar la Constitución, no respetar los referéndums, ser sindicado de estupro y pedofilia y salir impune, ser sindicado de muchos casos de corrupción y ni siquiera ser perseguido por la Fiscalía, y haber protagonizado un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, al huir cobardemente del país. Él sí puede violar la Constitución y a él no le pasa nada, y eso está claro, porque todos los bolivianos lo ven todos los días. A medida que la investigación, entre comillas, del golpe, entre comillas, avanza, lo que queda claro es que aquí hubo una conspiración del señor Evo Morales para dejar al país sin gobierno y a merced de la violencia descontrolada que afortunadamente no se hizo realidad. Se le atribuye al rey francés Luis XV haber dicho: después de mí el diluvio. Bueno, Evo Morales aparentemente dijo: después de mí el incendio, ¿cierto? Porque después de haber incendiado varios domicilios de personas, doña Casimira Lema, don Waldo Albarracín en La Paz, como ha sido declarado por un general de la Fuerza Aérea de Bolivia, la intención era incendiarlo absolutamente todo. Y gracias a Dios esto no prosperó, justamente por el accionar de los policías y los militares que el masismo está enjuiciando y condenando por haber defendido las vidas y haciendas de los bolivianos en esos días aciagos. Queda absolutamente probado que el que intentó dejar a Bolivia sin gobierno, quebrantando la democracia y la constitución política del Estado, es el señor Morales. Y para eso planificó, eso sí que es una planificación, junto con su renuncia, la renuncia del vicepresidente, la renuncia de la presidenta del Senado, del presidente de diputados, del primer vicepresidente del Senado y de la primera vicepresidente de diputados. Intentó además el señor Morales que renuncien todos los diputados del MAS, pero no lo logró. ¿Qué es lo que quería? Romper con la institucionalidad democrática y realmente incendiar el país. Y eso lo estoy sacando de un documento que acertadamente publicó don Carlos Mesa, que lo hace mejor como historiador que como político, en mi modesta opinión, pero que hace una relación muy clara de las veces en que Evo Morales ha hecho rupturas de la democracia.
Podríamos remontarnos al 2003, pero no lo voy a hacer en esta ocasión por razones de brevedad de tiempo. Pero hay que recordar que en 2014 Evo Morales quebrantó la Constitución y la democracia y se presentó como tercera vez como candidato, vulnerando la Constitución en su disposición transitoria primera, párrafo 1. Él no podía ser candidato el 2014 y se inventó de que estamos en otro estado, ya no es la República de Bolivia, etc. La primera violación a la democracia y a la Constitución. En 2016 hizo un referéndum, no respetó el referéndum. Segunda violación de la democracia y de la Constitución. En 2019 no podía ser candidato a presidente. Él se presentó igual a las elecciones presidenciales y hizo un fraude que ha sido probado por la Organización de Estados Americanos y ha sido el informe de la OEA respaldado por la Unión Europea. Ahora nos andan diciendo que Trump, los brasileños, los europeos, probablemente Darth Vader de la Guerra de las Galaxias también estaba involucrado en el golpe. Y esto es absolutamente absurdo. Aquí lo que hubo es un fraude. Pero más allá de eso, en esos días, relata el señor Mesa en este documento, el señor Morales continuó quebrando la democracia y la Constitución. Continuó hablando con el general Calimán, que usted lo acaba de citar en este momento, cuando ya no era presidente. Eso está absolutamente probado. ¿Qué clase de golpe cuando el golpeado sigue hablando con el comandante de las Fuerzas Armadas? Hace unos días conmemorábamos el 17 de julio del 80, eso ha sido golpe, pues, y los que cayeron en esos días, y los que se mantuvieron como doña Lira Geller, como mujeres y hombres valientes, no se escaparon y asumieron la responsabilidad de esos actos. Eso fue un golpe. Después de eso, nos pretenden contar de que, después de haberse escapado a México, en esta imagen tan patética de un presidente de Bolivia, literalmente arropado por una bandera mexicana que ha sido publicada en las redes y que muestra al señor Morales con como la tiene de abrigo a la bandera de otro país, el presidente saliente de Bolivia huyendo después de haber causado todos estos desmanes. Entonces, francamente, también podemos recalcar la declaración del comandante Jorge Terceros de la Fuerza Aérea Boliviana, que habría escuchado al señor Morales decir: si no me autoriza el ingreso de este avión, el avión mexicano, usted será culpable de que los 15,000 compañeros están bajando del Alto a La Paz quemen la ciudad. Y el vicepresidente García habría dicho: general, si no deja que salga el avión mexicano, todos los compañeros del trópico cochabambino se están alzando y va a correr sangre. Entonces, ¿qué nos viene a contar aquí? ¿Qué golpes? ¿Qué son las víctimas? ¿Que los Estados Unidos? Este discurso añejo, vetusto, ya oxidado del imperialismo, de que son los defensores de la soberanía nacional cuando le han entregado a Cuba, a Venezuela, a China, a quien sea. Y estas historias ya más oxidadas todavía, que la CIA, en fin. Todo esto no es más que una tramoya, y la tramoya tiene pies cortos, y es con las mismas declaraciones del señor Morales que se ha venido conociendo estos hechos. Él ha dicho que desde la Argentina hablaba con la gente del Tribunal Supremo Electoral, hablaba con la gente de la Corte Suprema, que influyó ilegalmente en las decisiones de esas instancias, y que a pesar de que la señora Yanine fue reconocida por 50 países en el mundo, esto fue un golpe de Estado. Yo creo que este debate no es útil para el país, no resuelve absolutamente nada, no nos aporta nada, y es una discusión bizantina. Lo que está pasando hoy es lo que les interesa a los bolivianos, y lo que está pasando hoy es que estamos en muy poco tiempo yendo hacia una situación donde el Estado constitucional de derecho ha dejado de regir. En este país ya no se respeta el derecho a la presunción de inocencia, lo ha dicho el viceministro Cox con todas sus letras, que en el caso de la Unión Juvenil, de la gente de la Unión Juvenil Cochabambina, los jóvenes de Cochabamba detenidos, no se aplica el derecho a la defensa. Se ha suspendido el derecho al debido proceso, es el caso de la señora Áñez, no tiene derecho a un debido proceso. Y por último, el señor Tonchi Bascopé, aprehendido sin notificación y supuestamente golpeado y torturado, es otra persona que no tiene derecho a la defensa ni a la presunción de inocencia.
La señora Áñez le niegan la detención domiciliaria, pero se la dan a Félix Pazzi, que por segunda vez ha estado metido en situaciones de conducir en estado de debilidad, etcétera. En Bolivia está empezando a imperar el estado de la naturaleza y la ley de la selva y la ley del talión. Y que nos digan que nuestro sistema de justicia, como está ahora, va a investigar algo y va a hacer algo que no esté exento de interferencia política descarada y alevosa, es pues hacerse la burla y faltarle al respeto a los bolivianos. Este joven cochabambino está preso y ha sido supuestamente golpeado por supuestos daños a la propiedad del Estado, pero los responsables de haber quemado 40 buses Puma Qatari están caminando las calles e insultando en los medios de comunicación. El señor Cox anda diciendo que nadie tiene derecho a la presunción de inocencia. Esto ya es el estado de salvajismo total, es decir, donde ya no hay ninguna institución vigente. Y cualquier afirmación que nos intente de convencer de lo contrario, pues se enfrenta a lo que es la cruda realidad, la realidad de que el hecho que se haya importado gases lacrimógenos de la Argentina o se los haya pedido, según algunas versiones, por el propio gobierno de Evo Morales, no quita de que el señor Morales llamó a acercar las ciudades, llamó a incendiar las ciudades y llamó a generar las situaciones de enfrentamiento y muerte que se le pretende reprochar a los generales que cumplieron con su labor de defender a la ciudadanía boliviana y de evitar que haya mucho más sangre. Entonces, bueno, este es el contexto, la perspectiva en la que se desarrolla esta trama. Mientras tanto, la economía es el padecimiento de todos los bolivianos que no tienen empleo, que no tienen recursos, que ya no vende nadie nada en este país porque la economía está muy mal, y la pandemia, que la vamos a tocar en el segundo tema, también arrasa porque no existe una política pública seria, porque estamos discutiendo si hubo golpe o no. Muy bien, le agradecemos por el tratamiento de este primer punto a don Luis Eduardo Siles. Le damos la palabra a don Roberto de la Cruz para que pueda hacer referencia al mismo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué elementos puede resaltar en este primer punto del programa? Adelante, don Roberto de la Cruz. Muchas gracias, José Luis, a Gonzalo Trigoso y a Eduardo Siles y a la masiva audiencia de Panamericana en todo el país. A ver, si no refrescamos la memoria ocurrida recientemente en nuestro país, difícilmente podamos buscar alternativas de solución al contexto nacional que vive actualmente el país. Con la elección de Luis Arce y David Choquehuanca como nuevos mandatarios hace más de 7 meses, Bolivia parecía haber recuperado la estabilidad política y democrática. Efectivamente, el triunfo electoral del exministro de Economía de Evo Morales devolvió al país un gobierno legítimo tras la grave crisis política desatada en noviembre de 2019. Evo Morales, presidente, en ese entonces tuvo que dejar el poder después de casi 14 años, largos años, y escaparse incluso al exilio, primero a México, luego a Argentina, en medio de fuertes protestas sociales. Se recordarán ustedes, compañeros, primero por no haber acatado el resultado del referéndum, donde los bolivianos y bolivianas dijeron: Evo no puede ir nuevamente a otra reelección, porque así lo establece la Constitución Política del Estado, y posteriormente por el fraude monumental perpetrado en nuestro país por su gobierno. La legitimidad del gobierno interino de su sucesora Yanine Áñez fue efectivamente puesta en entredicho desde el primer momento, sobre todo por el hecho de que los militares habían posesionado para conseguir la salida de Morales, cuando todos sabíamos que la renuncia era a pedido de la Central Obrera Boliviana. Ahí hay grabaciones inclusive de ese tema. Había pedido también, sugerido
el comandante general de las Fuerzas Armadas para que renunciara. Y para algunos este fue considerado, sigue, como un golpe de Estado, algo que no se puede sostener, algo que ya no pueden sostener con otros argumentos ya nuevos, pero completamente inventados, como por ejemplo, en el golpe participaron Brasil, Argentina, no sé qué otros países más participaron. Eso significa de que esos miles, multitudinaria presencia que con pititas, jóvenes, hombres y mujeres salieron a la calle, eran golpistas. Esos miles de jóvenes, entre varones y mujeres, que pedían democracia en nuestro país, eran imperialistas, eran neoliberales, eran golpistas mandados por Estados Unidos. Eso es ofender a la inteligencia de ser humano en nuestro país. El debate sobre lo ocurrido y del fraude había quedado en olvido tras la victoria de Arce y David Choquebanca respectivamente, ya que el electorado, José Luis, acababa de corregir en ese momento ya las cosas. También el nuevo presidente parecía estar dispuesto y mirar hacia adelante, un presidente conciliador y un vicepresidente que decía equilibrar las alas opuestas. Sin embargo, el conflicto regresa a primer plano, después de que la justicia masista ordenara el encarcelamiento preventiva de Yanine Áñez. Yo no quiero defender a Yanine Áñez, porque su corta gestión de Yanine Áñez fue nefasta. Se cometió hechos de corrupción, saquearon los recursos económicos en los 11 meses, sí señor, apresaron, persiguieron inclusive a los dirigentes y militantes del propio movimiento al socialismo, masacraron en el Alto a los vecinos, en Cochabamba lo mismo. Sí ha cometido hechos ilícitos, reñidos con el Código Penal, pero se debería haber seguido un debido proceso que correspondía juicio de responsabilidades y no desatar una persecución política y apresar a todos aquellos quienes piensan diferente al régimen gobernante. Para esto hay varios indicios de que el caso judicial contra Áñez obedece sobre todo a un deseo de revancha política, sobre todo del ciudadano Evo Morales Ayma. Durante el año de mandato de la señora Áñez también fueron perseguidos, repito, varios dirigentes de la cúpula masista. Como otra clara muestra, como prueba, es la reciente declaración del ex defensor del pueblo, ahora viceministro Nelson Koch, quien en otras palabras nos dice o nos está diciendo: quien piense diferente será encarcelado. Yo me acuerdo de esas palabras que decía Arce Gómez, que debemos caminar con el testamento bajo el brazo. Al respecto, el señor viceministro debe informarse, debe ser humanizado. Hay que informar que el derecho de pensar en un ser humano es un derecho humano sagrado, declarado por Naciones Unidas. Un ser humano, José Luis, desde que nace tiene derecho a pensar diferente. Es un derecho fundamental. No lo dice Roberto de la Cruz, sino la propia Constitución Política del Estado. ¿O nos quieren convertir en sus robots? No, ¿cierto? Cuando una sociedad es prohibida en pensar, es una sociedad de esclavos. Entonces, ¿nos quieren convertir el poder en sus esclavos? Finalmente, quiero señalar al respecto que Bolivia se ha convertido nuevamente, José Luis, en una grave crisis de democracia. Y como consecuencia de esto, no se puede construir un sistema judicial fuerte e independiente con frenos
y balances, sino bajo la dependencia del poder, como está actualmente, lamentablemente. Escuchaba al señor Trigoso, a quien yo antes yo lo admiraba, pero hoy está completamente en una militante de una ala fascista en nuestro país, quien decía que el general Calimán había sido agente de la CIA. Entonces, eso significa que Evo Morales estaba gobernando con agente de la CIA durante 14 años después, cuando general Calimán era su hijo mimado, de confianza de Evo Morales. Entonces, ¿quién nos estaba gobernando? Decía que Arturo Murillo, lo detenido por la justicia de Estados Unidos, es la mejor de Estados Unidos. No. Por lo menos la justicia de los Estados Unidos ha detenido a Arturo Murillo, y no así la justicia boliviana, y aquí lo han dejado en lugar de detener, en lugar de hacer el arraigo respectivo y oportunamente hacer anotación preventiva de sus bienes, porque había ciertos elementos de convicción que con probabilidad era autor de ciertos ilícitos de su gobierno. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque para tener efectivamente discursos como las que hoy nuevamente están empezando a aflorar. Decían también que existen intereses de los recursos naturales, de imperialismo. Señores, ya dejen de seguir mintiendo al pueblo. Mire, los recursos naturales en los 14 años del gobierno de Evo Morales, me refiero del gas, ¿ha sido nacionalizado? ¿Acaso no es administrado todavía por las petroleras transnacionales de Gonzalo Sánchez de Lozada? Sí, señor. Los recursos naturales como el litio, ¿a quién ha sido entregado? A otra transnacional. ¿Acaso el modelo económico de nuestro país no es extractivismo? Sí, señor. Seguimos vendiendo los recursos, nuestros recursos naturales como materia prima a las transnacionales. Entonces, ¿de qué gobierno nacionalista progresista estamos hablando? ¿Acaso el decreto supremo 21060 no continúa administrado por el actual gobierno de nuestro país? Sí, señor. Sigue vigente, administrado el espíritu, el alma del decreto supremo 21060. Entonces, ¿de qué gobierno progresista nos está hablando aquí? Déjenos de una buena vez mentir al país. Al respecto de las diferencias que tiene, he escuchado en este discurso, yo puedo identificar, José Luis, con meridiana claridad que hoy en la política boliviana hay dos polos opuestos, completamente opuestos. Uno de los tradicionales, de un grupo de los tradicionales, ahí está efectivamente Yanine Áñez, ahí está el señor mismo Camacho, y entre otros, y otro puñado de la vieja rosca del movimiento al socialismo a la cabeza de Evo Morales. Ambos se necesitan para hacer política en nuestro país. El primero, efectivamente, sus nexos políticos con el imperialismo de los Estados Unidos, y el segundo, sus nexos políticos con el imperialismo chino. Ambos imperialistas, pero en discurso llevan el nombre del socialismo del siglo XXI, socialismo, un gobierno de indígena originario campesino, cuando ni siquiera son indígena originario campesino. Basta observar sus rostros de sus ministros de el presente gobierno. Por tanto, yo les pido una vez más, de una buena vez por todas, dejen de hablar a nombre de los pobres, porque no son pobres. Dejen de hablar a nombre de la clase trabajadora, porque no son trabajadores. ¿O algún momento han visto trabajar a Evo Morales? Sí,
Evo Morales se ha ido de Oruro a Cochabamba a colonizar los montes. Es un colonizador. ¿Ah? Chapare. Y desde 1999 se ha dedicado a hacer política. Es diputado. Fue diputado. Toda la vida ha vivido de la política. Y nos quiere hacer creer que es defensor de los indígenas. No. Por tanto, en esta primera participación, yo quiero señalar de que estos dos polos opuestos, completamente opuestos, lo han convertido en víctima al pueblo boliviano, a la gran mayoría que hoy no quieren saber escuchar este tipo de polarización, este tipo de peleas, de racismo, de acusaciones contra acusaciones, cuando en la cabeza y en la preocupación del boliviano está hoy cómo salir de la crisis económica que hoy atraviesan las familias bolivianas y cómo salir de la crisis sanitaria. Y no seguir escuchando este tipo de debates, este tipo de posiciones completamente foráneos. Ambos son foráneos. Muy bien, vamos a avanzar en diálogo en Panamericana, pero por seguramente el requerimiento de nuestros invitados, vamos a realizar una segunda, pero muy breve ronda para completar algunas ideas, algunas puntualizaciones sobre lo que se dijo ya en este primer punto. Para cerrar el mismo, don Gonzalo Trigoso. Gracias, José Luis. Y hay varias cosas, ¿no?, que hay que aclarar. Uno es que es imposible cerrar los ojos y no tiene el mayor sentido o el menor sentido querer hablar de que no ha sucedido una conspiración internacional para la caída del gobierno de Evo Morales. Es lo más absurdo negar aquello cuando incluso se están dando nombres, se están señalando participaciones. Hay un torrente de información sobre este particular que está demostrando y acreditando no solo la participación de Norteamérica y sus agencias de inteligencia, sino ya de otros países que han enviado material militar letal, no letal, etcétera, etcétera. No tiene menor sentido evitar aquello, salvo que no sea por algún otro tipo de interés. Pero esa conspiración pues fue liderada por Estados Unidos. Hubo todo un equipo internacional de países, agentes, etcétera. Todo aquello ya está plenamente publicado, solo falta investigarlo mucho más a fondo para conocer del tema. Entonces, obviamente se trata de un golpe, pero al estilo de los golpes blandos del siglo XXI, no como fue el golpe militar de Hugo Banzer Suárez el 19 de agosto de 1971, aliado del MNR y aliado de la Falange, con tremenda masacre que se hizo del pueblo boliviano, no como fue el golpe del 1 de noviembre de 1979 entre los militares, el general Alberto Natush Buch, y el MNR liderado por Guillermo Bedregal, Edil Sandoval, José Felman Velarde, etcétera, etcétera, y no como fue el golpe sangriento militar de Luis García Mesa Tejada del año 80. Los golpes en la actualidad, excepto el de Birmania, que se ha visto que es una barbaridad, una salvajada, tienen otro componente. Y es obvio, querido Roberto, y nunca lo hemos negado, que ha habido pues participación de masas jóvenes, al menos esos jóvenes que han salido a luchar por sus derechos, por lo que ellos creían y estaban convencidos, y ese ha sido pues el elemento de masas, aparte del movimiento de masas regional que se dio en Santa Cruz, liderado por Luis Fernando Camacho, que dio a la caída de Evo Morales. Nadie dice que solo fue un aparato policial, militar y de algunos agentes de la CIA. Hubo pues ese componente de masas que lo hemos visto, pero eso nada quita que se haya producido un golpe de Estado. Ahora, aquí, ¿qué es lo que yo estoy notando? Hay los siguientes elementos. En los discursos que se observa
por parte de la oposición de izquierda y de derecha, si es que puede ser un discurso de izquierda, es que el enemigo principal es Evo Morales. Es decir, no hay un programa ideológico, político, económico, social, ni siquiera ambiental, si tú quieres, de oposición a lo que es este modelo del proceso de cambio. Lo que tú encuentras es, todo es Evo Morales. Y entonces se organizan, ¿para qué? Para ir contra Evo Morales. Se alían contra Evo Morales. Es decir, la historia del país parece para la oposición que no ha pasado, que seguiríamos en octubre, noviembre del 2019, el enemigo principal es Evo Morales. Yo creo que eso es porque se habla, no se escucha de que para el 2025 Evo Morales podría ser el candidato del MAS, y como que ya la oposición le tiene miedo y están adelantando, ¿no?, que todo se va a aceptar menos que Evo vuelva. Es un elemento que hay que seguir viendo cómo evoluciona en los siguientes meses. Creo que aquí lo fundamental es que la oposición neoliberal, la oposición de derecha, está sin un programa, sin un liderazgo que no sea el liderazgo regional de Luis Fernando Camacho para Santa Cruz. Después no encuentras mayores líderes. Carlos Mesa nunca lo fue, no lo es, no lo va a ser. Y aquellos resabios de izquierda que todavía se denominan de una izquierda, además indigenista, únicamente, como lo señala Roberto, realizan una acción política contra Evo Morales, ¿no? Esa izquierda no te plantea un programa político que no sea evitar que Evo Morales vuelva al poder. En esas condiciones, la oposición tiene mucho trabajo todavía por hacer para darle pues una alternativa real el 2025 a sus bases. No se trata de que entonces el gobierno actual esté representando al fascismo. Roberto de la Cruz dice: Gonzalo Trigoso parece representar un ala fascista. Yo lo conocí de otra clase. Al revés, cuando yo veo que Roberto de la Cruz unifica lenguaje, unifica acciones con la derecha cavernaria neoliberal, realmente fascista, con las posiciones racistas, discriminatorias que se observan en varios líderes de oposición de derecha, entonces no hay donde perderse que no sea situar a Roberto de la Cruz y otros compañeros, ex compañeros líderes, dirigentes que fueron heroicos en su momento, que están alineados con la derecha. A mí me suena como si no hubieran aprendido de los sucesos de octubre a noviembre del 2019, habiéndose unido esta derecha fascista con estos compañeros tan valiosos de la izquierda y del indigenismo, habiéndose unido para tumbar a Evo Morales, para como producto tener lo que fue ese miserable y asqueroso gobierno neoliberal de doña Yanine Áñez, con todo lo que se ha hablado, como si no se hubiera aprendido lo que fue el colgamiento del presidente Gualberto Villazol el 21 de julio de 1946, cuando lo propio se unieron estas izquierdas y derechas para colgar al presidente mártir. Entonces, yo creo, para concluir esta parte, que tenemos que ubicarnos históricamente, tenemos que ubicarnos geopolíticamente, tenemos que trabajar por los intereses más importantes de nuestro país, y creo que el gobierno de Luis Arce Catacora en este momento está haciendo una gran gestión. Hay estabilidad económica, hay crecimiento económico, incluso se habla que vamos a sobrepasar el 4.5%, se habla de pago de doble aguinaldo. No creo que llegue a eso, ¿no?, por lo que hemos arrastrado el déficit del año pasado. No creo que lleguemos a un doble aguinaldo, pero todo esto demuestra que hay una tranquilidad en el mercado boliviano, que la gente está pudiendo desarrollarse en sus actividades económicas, y eso es fundamental, eso es clave en este momento para analizar lo que sucede en el país. Un último elemento: creo sí que Camacho, y
la CAO y los elementos de ultraderecha en Santa Cruz ya están organizando lo que anteriormente fue la Nueva Luna, en este caso a partir del tema de tierras en la Chiquitanía, con esa su famosa Comisión Agraria Departamental, de que ellos van a defender su territorio como si fueran dueños del país, y están llamando ya a movilizar. Recuérdese que ahora un mes y medio se ha organizado el bloque sur entre Chuquisaca, Tarija, para el tema del el bicentenario del país, y se está empezando a este gobernador de Santa Cruz Camacho, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, los grandes empresarios de la tierra de Santa Cruz están empezando nuevamente a lanzar estas sus redes para generar eso que yo creo que va a ser la nueva verdadera oposición que se va a movilizar por pacto fiscal, por tierras, por otros elementos. Creo que ahí vamos a tener el nuevo gran elemento opositor en Bolivia. Muy bien, le agradecemos a don Gonzalo Trigoso. Le damos la palabra también a don Luis Eduardo Siles para cerrar este primer punto. Bueno, en relación a todas estas historias de conspiraciones internacionales, de las cuales no se ofrece ninguna evidencia, y la repetición cansina de estas historias de imperialismo, de CIA, de Estados Unidos, yo coincido con don Roberto de la Cruz cuando dice que a un imperialismo le han contrapuesto otro imperialismo, y a unos países le han contrapuesto otros países. Hoy en día Bolivia es quien quiere entregarle el litio a la Argentina, eso ha quedado absolutamente claro, porque hay un gobierno que cobijó al fugado Morales en esos meses, y por lo tanto ahora le quieren entregar el litio. Bolivia es un país que avergüenza en el escenario internacional, defendiendo a Cuba, por ejemplo, que no lo defiende ya nadie en el mundo, que es un lugar donde campea la miseria y la pobreza, y donde no existe absolutamente nada que rescatar después de 60 años de dictadura, pero los mensajeritos ahí defendiendo lo indefendible como Cuba. Otro país que es una contraparte de la supuesta entrega anterior a los países capitalistas occidentales es México, donde el presidente saluda a la madre de narcotraficantes y donde se está destruyendo toda la institucionalidad. Venezuela, lo mismo, somos los ponguitos de Venezuela, ¿no es cierto? Lo que diga Maduro, Bolivia tiene que hacer. Entonces, cuando decimos que los americanos, etcétera, realmente tenemos que basarnos en cosas concretas. Lo único que yo he visto que los americanos han hecho últimamente es donar 1 millón de vacunas gratis, y ni siquiera se han dignado agradecerles. Dios mío, realmente el ministro de Salud, yo quiero decir, se pasó de patán, ¿no es cierto? Porque un país que le regale al pueblo boliviano 1 millón de vacunas gratis en estas circunstancias, y ni siquiera decirle gracias, debe ser porque ahí no había coima involucrada, ¿no es cierto? Porque ahí no había un dinero por debajo, porque era una donación, entonces no le dicen ni gracias. ¿Qué más les pueden decir en los últimos años de involucramiento real de Estados Unidos a Bolivia? Habrá sido en la historia, en muchos casos, pero en la historia actual, ¿qué tanto? ¿Cuál es el complejo con los Estados Unidos? ¿Cuál es el complejo con relacionarse con todas las naciones del mundo? ¿Cuál es el complejo con haber reinstaurado la visa a los ciudadanos de Israel, por ejemplo? ¿Por qué tienen que hacer ese tipo de cosas? Porque los amos, Venezuela, Cuba, México, etcétera, les piden, y ellos están para ser serviles a ellos, no están para defender los intereses de Bolivia. En el concierto de las naciones, lo que le interesa a Bolivia es llevarse bien con todo el país del mundo y trabajar por los intereses de Bolivia, no tener una política exterior sobreideologizada diciendo estos son mis amigos, estos son mis enemigos. Nos interesa llevarnos bien con Rusia como con Estados Unidos en un marco que beneficie a nuestros ciudadanos, y no llevar a ese plano el discurso y la confrontación ideológica, supuestamente ideológica, porque ahí también debo decir que me inspiro en lo que dice el señor de la Cruz. ¿En qué son pues de izquierda los del MAS? ¿En qué son de izquierda? Aparte, decir que son de izquierda, pero ¿qué medidas de izquierda han tomado? El MNR en los años
70s y ni hablar en los años 50, hizo mucho más por los indígenas, por los aymaras, por los quechos, por los guaraníes, que todos los discursos de odio del MAS, de enfrentamiento entre razas, entre nacionalidades, entre regiones. Porque la participación popular, la revolución del 52, hicieron muchísimo más de todo lo que sean, y fueron medidas muchísimas progresistas. Que ¿cuáles medidas? ¿Cuáles son las medidas de izquierda? Poner canchas de césped es una medida de izquierda. Hacer un museo que cuesta $5 millones para la gloria del señor Morales, esa es una medida de izquierda. Construir un palacio, llamarle Casa del Pueblo, es una medida de izquierda. ¿Cuáles son las medidas de izquierda que han tomado? Este gobierno lo único que ha hecho es beneficiarse de lo que sembraron los anteriores y no generar absolutamente nada. Sabemos que ya no hay gas, que se lo han gastado todo con ese discurso reiterativo también de supuesta nacionalización, que en realidad no han nacionalizado, y ya no hay gas, no han descubierto un solo pozo. Pero eso sí, el discurso queda ahí. ¿Quiénes salieron a la calle en noviembre de 2019? Salió todo el país. Como hoy todo el país, las encuestas demuestran que 85% de los bolivianos no están de acuerdo con que el señor Evo Morales vuelva a ser candidato. Y no puede ser candidato porque primero tiene que aclarar ante las instancias judiciales sus rompimientos a la democracia, sus casos, de las denuncias que tiene sobre pedofilia, sobre estupro, los casos de corrupción durante su gobierno, el no haber acatado un referéndum, el haber dejado el país hecho abandono de funciones y escapar. Antes de pretender ser candidato, tiene que ser tratado judicialmente todo eso. Otra cosa es que los fiscales y los jueces serviles a este gobierno no se animen a hacerlo, porque obviamente vivimos en una sociedad amedrentada, acorralada por una persona que después de 14 años no le parece suficiente que seguir volviendo al poder. Es ya una cosa psicopática, es decir, no es una cosa que tenga ninguna razón, y obviamente que la gente se estrella contra él porque él es el que representa los 14 años, él es el que representa las cosas que se han hecho durante todo este tiempo. No estamos en las puertas de una elección, pero realmente un discurso de fraternidad, de reconciliación, de dejar un poco de lado el odio, Dios mío, de dejar un poco de lado las mentiras y las truculencias, le haría muy bien al país y le haría muy bien no solo al gobierno del señor Catacora, sino nos haría bien a todos. No seguir insistiendo con esa retórica de odio, de división, y que simplifica todo, ¿no es cierto? Ellos son los buenos, los otros son los malos. Ellos lo hicieron bien, los otros lo hicieron mal. Eso es una simplificación que es una falta de respeto a la complejidad de la realidad, y es una falta de respeto a los bolivianos. Entonces, yo creo que ya tenemos que mirar hacia adelante, y hacia adelante son las urgencias de la economía y las urgencias de la pandemia, de la que vamos a hablar en un segundo plano. Pero está claro que en un mundo que ha cambiado después de la pandemia, en un mundo cada vez más interconectado, virtual, etcétera, seguir con categorías de análisis, categorías pseudo-ideológicas de un mundo que ya acabó, no creo que sea beneficioso para el país. Y estos conflictos internacionales, defender a Cuba, atacar a los judíos, cosas por el estilo, no le hacen bien a Bolivia, le hacen vivir un retroceso y deterioran su imagen grandemente. Muy bien, le damos la palabra ahora a don Roberto de la Cruz para finalizar este primer punto del programa. Adelante. En algo que coincido con Gonzalo es cuando dijo la oposición no tiene un proyecto de gobierno. Sí, Gonzalo, no tiene un proyecto de gobierno. Eso fue demostrado durante todo estas últimas décadas, ¿no? No hay, a mi juicio, no hay oposición en este momento. Si existen parlamentarios como senadores, diputados, Gonzalo, están perdidos, están extraviados, ¿sí? Pero ustedes también lo han hecho revivir a esa oposición. ¿Por qué? Porque les conviene hacer política con esta oposición, polarizar con esta oposición, cuando nosotros los hemos enterrado en 2003. Entonces, ¿quién es culpable? ¿Nosotros o ustedes? Entonces asuman esa responsabilidad. Segundo, cuando les decimos sus verdades, lo único que saben decir es
deben ser pititas o son neoliberales porque coinciden con el discurso de la derecha. Al respecto, primero pido a la vieja rosca del MAS a limpiarse la boca antes de hablar de Roberto de la Cruz y de los luchadores de octubre de 2003, porque gracias a nosotros ustedes han comido, han gozado del poder durante 14 años y siguen gozando. Gracias a nosotros ustedes han disfrutado del poder despilfarrando la plata del pueblo. Y todavía nos quieren salir ahora a decir, ante el extravío de la oposición, ahora querer identificar a Roberto de la Cruz. ¿Por qué? Porque Roberto de la Cruz en las últimas semanas ha empezado a organizar un frente amplio de resistencia frente a la mentira y al engaño. Van a decir derechista a Adolfo Chávez, al líder de la CIDOP. Van a decir derechista neoliberal a Marcial Fabricano. Van a decir derechista a mi compañero Jaime Solares. Van a decir derechista a Alejo Vélez, a Roberto Coraite, a esos compañeros que han hecho historia haciendo luchas sociales en nuestro país y no reconocidos todavía. Son demasiadas sinvergüenzas y mal agradecidos. Por favor, yo les pido, para la próxima, repito, límpiense la boca antes de hablar de estos luchadores, porque ustedes ni siquiera han cumplido la agenda de octubre de 2003, ni siquiera lo han extraditado a su jefe de aquí de Chichisilis desde Estados Unidos, a Goni, a Zorro Berzaín. ¿Continúan ahí o han intentado o están priorizando? No, ¿por qué? Porque les conviene hacer política, polarizar, engañando a la gente, mintiendo, quieren siempre que algo de esa mentira quede al pueblo. Y por eso nosotros, este nuevo frente de dirigentes que han hecho historia y jóvenes profesionales emblemáticos que ahora se están organizando, que no es para hacer política partidaria, sino defender la democracia propiamente dicho, para que Evo Morales, autor intelectual, después de la muerte de el líder comunista de Cuba, de Venezuela, ahora Evo Morales promueve a través del Grupo de Río una estrategia geopolítica de estos pequeños grupos, ¿no?, de rearticularse a nivel sudamericano para aparecer que son los salvadores como gobiernos progresistas en cada estado, cuando bien sabemos que no es otra cosa que un puñado de delincuentes que mienten, roban, saquean, inclusive violando la propia constitución política del Estado. Les decimos estas verdades porque no les van a decir la derecha. Si la derecha les dice, los tradicionales, claro, fácil lo van a descalificar, pero a nosotros no pueden descalificarnos, porque gracias a nosotros ustedes comen, gracias a nosotros ustedes disfrutan del poder. Por tanto, les pedimos un poco más de respeto en lo próximo. Muy bien, vamos a ir al segundo punto de diálogo en Panamericana, y esto tiene que ver con un tema también que ha generado bastante preocupación en los últimos días. Es de conocimiento público que a través de los mecanismos correspondientes se ha procedido con la reglamentación de la ley de emergencia sanitaria. Esto ha derivado en muchas expresiones de protesta, sobre todo del sector de los galenos, del sector de los médicos, que han anunciado, incluso lo decía el doctor Fernando Romero en La Paz, 7 días de plazo que corrían desde el pasado miércoles, 7 días de plazo para que las autoridades de gobierno puedan proceder con la abrogación directamente de la ley de emergencia sanitaria, porque entre otros aspectos vulnera, dice, el derecho a la protesta del sector.
Pero además existen otro tipo de observaciones en torno a este tema que nuevamente está generando cierto nivel de preocupación, porque se lo hace en medio de una situación bastante compleja que vive no solamente el país, sino también el mundo, que tiene que ver con la pandemia del coronavirus, pero además del proceso de vacunación que tiene también observaciones en nuestro país. Una situación bastante compleja. Le damos la palabra a don Gonzalo Trigoso para que pueda hacer referencia a este segundo punto del programa. Adelante. Gracias, José Luis, pero siempre queda algo que responder de las anteriores intervenciones. Uno, que quienes eran los de las coimas en materia de salud respecto a la pandemia fueron los neoliberales del gobierno de Áñez, sus ministros y quienes participaron y apoyaron eso. En segundo lugar, el presidente Luis Arce ha sido clarísimo en que Bolivia no se va a alejar de ningún otro país, que no tiene mayor inconveniente de renegociar intercambio de embajadores, etcétera, con Estados Unidos, y ha habido una suerte de acercamiento. De ahí precisamente lo que a un principio parecía una maravilla, que lo alababa tanto Roberto de la Cruz, la detención de Murillo en Estados Unidos, y luego lo otro que es evidente, ¿no?, la donación del 1 millón de vacunas de Estados Unidos a nuestro país. Entonces no hay un alejamiento, un marginamiento del concierto internacional, y hay que ratificar que estamos ante un gobierno que se diga lo que se diga es brillante, tiene estabilidad, crecimiento económico y mucha tranquilidad en la población respecto a poder planificar su futuro económico y saber que las cosas van a estar bien, mientras tengas un presidente del nivel teórico económico que tiene Luis Arce y un vicepresidente que tiene esa capacidad de conciliar y de acercarse al pueblo. Luis Arce está entre los mejores 10 presidentes del mundo en este momento, según últimas encuestas, y entre los mejores 3 presidentes de América. Basta todo eso para ver lo que se está haciendo en este momento, a diferencia de lo que fue el gobierno anterior. Yo creo que hay una oposición que se está articulando, una oposición, puedo decirlo, semifascista, que se está articulando en Santa Cruz a la cabeza de Luis Fernando Camacho. No hay ninguna novedad, todos sabíamos que iba a ser así, y que está ligado al tema de los grandes propietarios de tierras, empresas agroindustriales, fundamentalmente la CAO, la CAINCO y otros, que han creado ese órgano, ese organismo, la CAT, ¿no?, la Comisión Agraria Departamental de Tierras, y junto con el tema de pacto fiscal que se va a venir muy fuerte con el censo nacional de población y vivienda que se realizará en los próximos meses, junto con eso ya tienes ahí el caldo de cultivo para una nueva media luna, y ahí quiero ver, ¿no?, a los compañeros de lucha que plantea Roberto de la Cruz, de qué lado van a estar. Ahora, yo no creo que Roberto de la Cruz y los compañeros nombrados sean derechistas. Lo que yo digo, y nunca ha sido así, nos conocemos de añísimos, Roberto, lo que sí creo es que parece que el elemento que los ha aglutinado es contra Evo Morales, y yo sigo diciendo, quiero ver un programa que demuestre, ¿no?, su independencia, porque lo otro simplemente en este momento implica que estén como un furgón respecto al neoliberalismo. Entonces, mientras no muestren un programa y un trabajo al margen de lo que son los intereses neoliberales, necesariamente van a aparecer allí, aunque no sea esa su bandera. Entonces eso es lo que hace falta. Un último elemento aquí, así como tú dices, se van a limpiar la boca para hablar de Roberto de la Cruz. Yo reitero lo mismo, querido hermano, o sea, se van a limpiar la boca, y bien limpiada, para hablar de Gonzalo Trigoso Agudo.
Sí, pero no en toda mi época, puede ser, pero en toda mi vida no he traicionado a los trabajadores, jamás he arriesgado la vida, igual que tú, siempre he estado en posición de primera línea. Nos hemos encontrado contigo en Sucre, en el Alto, en tanto, pero en circunstancias pues dramáticas, ¿no?, donde había que saber arriesgar la vida y no atrincherarse en otro lugar, ¿no? En fin, ese es un elemento importante. El tema de salud que nos pregunta José Luis, el reglamento, el decreto supremo número 4542 del 14 de julio del 2021 es, como su nombre lo dice, es un reglamento de la ley. Y ya la ley del 17 de febrero había planteado, de emergencia sanitaria, había planteado pues que se van a realizar todos los esfuerzos necesarios para contener la pandemia y que el país no va a escatimar ningún esfuerzo, como se lo está haciendo en todo el mundo. Hay que centralizar, hay que articular, hay que coordinar todos los esfuerzos para evitar que esto se desborde. Se había, de hace 2 o 3 meses que estuvimos aquí con Roberto compartiendo mesa en diálogo en este prestigioso programa, decíamos, son muy pocas las vacunas que han llegado. Bueno, ahora ya han llegado masivamente las vacunas, faltan las segundas dosis del Sputnik, tenemos una enorme cantidad de población vacunada, podríamos ya pasar a empezar a vacunar de 17 a 12 años de edad, pero ya se ha presentado un nuevo problema, que es esta cepa delta que se llama, que otra vez está haciendo estragos en Europa. Israel, que había vacunado toda su población, que la gente ya no necesitaba usar máscaras en la boca, barbijos, nuevamente está volviendo a exigir aquello. Países como Alemania, Inglaterra, nuevamente están volviendo a tomar medidas de restricción frente a esta nueva cepa, y la novedad que ya queda confirmada es en el Ecuador se están tomando extremas medidas de seguridad contra esta cepa que está empezando a causar ya muchas bajas. Si está en el Ecuador, es obvio que ya está en el Perú, en los puertos de Chile, ya está entrando por el Brasil y la Argentina. Es obvio que ya la tenemos en Bolivia, aunque debe ser todavía en una mínima cantidad no detectable, pero es obvio que hay que ratificar todas las medidas de bioseguridad. Tenemos que seguirnos cuidando. El decreto establece evidentemente en su artículo 17 la prohibición de suspensión de servicios de salud, y el decreto dice, o el artículo 17, durante la emergencia sanitaria queda prohibida la suspensión y o interrupción de los servicios de salud, de ser así de oficio o por denuncia de las entidades territoriales autónomas. Se ejercerán medidas sancionatorias, las que correspondan por ley. ¿Por qué? En ningún momento yo veo que se esté atentando el sagrado derecho a la sindicalización de los trabajadores en Bolivia, que está refrendado y ratificado en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado, el convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, convenio de 1948, la ley 92 del 23 de noviembre de 1962, que ratifica, es mediante ley, está ratificado el convenio 87, no se está afectando al derecho a la sindicalización y a los sindicatos existentes en el sector salud. Lo que se está señalando es que, como medida de presión, en tanto dure esta terrible, fatal pandemia, no deberían suspenderse ni interrumpirse los servicios sanitarios. Tenemos alrededor de 15.000 muertos o muchos más, es un tercio de las bajas que hemos tenido, como lo señalaba el doctor Vascopé en un anterior diálogo en Panamericana, es un tercio de las bajas que Bolivia sufrió en la guerra del Chaco, alrededor de 50.000 muertos. Solo la batalla de Nanagua cargó 12.000 muertos allá, pero aquí ya estamos en números muy altos, y es evidente que hay que realizar todos los esfuerzos, absolutamente todos, para
para evitar que esta pandemia se desborde en nuestro país, y por eso es que se hace esa prohibición a suspender actividades. No te está diciendo que no puedes movilizarte, no te está prohibiendo derecho a asociación. Lo que se está pidiendo es que mientras dure esta pandemia, por favor, los médicos, como lo han estado haciendo, poniéndose en primera fila, poniendo los primeros muertos, continúen con ese heroico y sacrificado trabajo y contengan la pandemia, nos ayuden a contener. Hay otro planteamiento del Colegio Médico que dice no, ese decreto ha sido elaborado para permitir que vengan los médicos cubanos, que vengan los médicos de Inglaterra, de Italia, de Estados Unidos, de donde sea, que nos puedan ayudar. Tenemos médicos desempleados, pues incluyámoslo y démosles el trabajo. Lo señalan los diferentes artículos del decreto, plantea eso. Por ejemplo, el 19b dice: las entidades públicas vinculadas con la prevención, atención médica podrán realizar procesos de contratación directa de bienes y servicios. De bienes y servicios habla de profesionales en salud. Lo propio, inclusive señala, mire, se dice: para la adecuada aplicación del presente decreto supremo, esto lo dice el artículo 19, inciso F, numeral 2, o parágrafo 2 propiamente: para la adecuada aplicación del presente decreto supremo se entenderá por bienes y servicios a bienes, obras, servicios generales, etcétera, y la contratación de servicios de consultoría para la atención de una emergencia sanitaria considerará que esta contratación del personal es necesario para ese propósito. Entonces se entiende que estamos hablando de que se está liberando a nivel de Estado central, a nivel de gobiernos subnacionales, la contratación, se está facilitando, acelerando, como señala el resto de artículos, la contratación de personal de salud para contener la pandemia. Aquí en ningún lugar dice que se va a traer médicos de Cuba, de Estados Unidos o de la China. Y yo no creo que fuera serio un decreto que diga se facilitará la contratación de servicios y de profesionales en salud, excepto médicos cubanos. Ya sería el absurdo más grande, ¿verdad? Muy bien, vamos a darle la palabra ahora a don Luis Eduardo Siles para que haga referencia a este segundo punto del programa, una situación también bastante complicada, tomando en cuenta los antecedentes, el contexto en el que se presenta la situación sanitaria en el país. Bueno, una sola puntualización sobre el tema anterior. A mí me desconcierta que el señor de la Cruz, que se considera el gestor, el padre putativo, digamos, de el proceso después de 2003, no sé qué le dice al país de lo que engendró, digamos. Él mismo lo califica que sirvió para que otros roben, para que otros maten, para que otros cometan desmán y medio. No sé si se arrepiente de eso, no sé si se ratifica en eso. Muchas cosas empezaron en el 2003 y muchas costumbres de difundir mentiras, de envenenar el alma colectiva, empezaron en esos tristes hechos que también fueron calificados como un verdadero golpe de Estado en esos días. Pero ya han pasado casi 2 décadas de ese tiempo, pero seguimos padeciendo el sino de lo que se decidió ahí y de lo que se hizo en esos días, cuando también se asusó a que la gente se enfrente, a que la gente se muera, para cosechar el beneficio político de esas muertes, que es una costumbre que se ha vuelto a reproducir en los casos más recientes. El tema de la salud, de las vacunas, es un tema extraordinariamente grave y que no se puede minimizar. No se puede minimizar de que, sabiendo que se necesitan 2 dosis para que tenga un efecto terapéutico una vacuna, sencillamente no se nos dé una explicación de por qué no hay la segunda dosis. Esto es indescriptiblemente grave. Esto es una estafa. Se habla de los respiradores, de las coimas del gobierno anterior. No sé si se ha probado eso, pero digamos que sí,
pero eso es una estafa infinitamente menor a la estafa de decir, señores, ustedes necesitan 2 dosis, pero no hay la segunda. Incluso el viceministro de Salud acaba de declarar que quizás empezamos todo de nuevo, es decir, que la primera es como si no hubiera habido y vamos a empezar todo de nuevo. Esto refleja un grado de improvisación, pero inaudito. O sea, ¿cómo puede un gobierno tener un Ministerio de Salud que no ha previsto que venga el 50% del resto del tratamiento? En la Argentina, donde esto se ha producido igual, se está hablando ya de un juicio político de gran envergadura en contra del señor Fernández y en contra del gobierno. O sea, esto es algo muy grande y no se puede minimizar. La primera pregunta es, ¿por qué han escogido las vacunas rusas? ¿Qué les ha hecho firmar un contrato confidencial, o sea, secreto? No se puede saber ni cuánto cuestan las vacunas, ni qué penalidades o multas existen por si no llega la segunda dosis. No se puede saber porque es secreto. Entonces, eso es una gran pregunta, y lo que muchos sospechan es que aquí ha habido, como siempre, una posición pseudo ideológica, ¿no es cierto?, por no ir a los Estados Unidos, ir a Europa, ir a Inglaterra, etcétera. Han preferido ir donde es políticamente más correcto desde el punto de vista de ellos, y el resultado es que ahora no hay la segunda dosis. Y encima nos dicen que no, si se puede ampliar a 3 meses la segunda dosis, y después dicen no, vamos a ampliar a 5. O sea, aquí se está jugando en forma escandalosa con la salud del pueblo boliviano. Ya hay manifestaciones, protestas, ataques de histeria, en fin, y no hay ninguna respuesta. O sea, el presidente no tiene no sé en qué encuesta es descrito como uno de los mejores del mundo, pero no tiene el valor civil de explicarle a los millones de ciudadanos que no tienen su segunda dosis, cuál es la explicación, digamos, de por qué no están las dosis, y en segundo lugar, cuáles las consecuencias médicas de esto. Yo tampoco las sé, pero voy a acudir a alguien que es entendido la materia, y a varios médicos diciendo de que si se tarda demasiado tiempo, entonces ya no tiene el mismo efecto terapéutico. Todo esto es muy grave y se exigen respuestas. Hay que recordar de que el señor Arce fue a Tarija a decir que no habían vacunas para la oligarquía, solo para el pueblo. Bueno, ahora no hay vacuna para nadie, o sea, no hay la segunda dosis. Esto es grave, esto no se puede frivolizar. Adicionalmente a esto está el tema de la reglamentación, la ley de la emergencia sanitaria. El pecado original aquí es no querer hacer las cosas con el sector involucrado, ¿no es cierto? Aquí es el sector salud, los médicos, las personas que ya se les hizo la guerra en el anterior gobierno y ahora se les hace la guerra en este gobierno, que no se les paga, no se prioriza el pago de sus sueldos. Hay en los 9 departamentos atrasos de 2, 3, 4 meses en los sueldos de los médicos, y que no se tiene la capacidad de realmente concertar con sus dirigentes, se los vive agrediendo, y por lo tanto eso dificulta pues el diálogo. Entonces los médicos reaccionan de la forma que han reaccionado, señalando de que las famosas protestas sobre el Código Penal hace 2 o 3 años, que motivaron que empezara a salir la gente a la calle, se originaron en una situación similar a la que se está poniendo en vigencia ahora, es decir, que se penaliza el derecho que tienen los médicos como cualquier ciudadano de ponerse en huelga. O sea, aquí estamos diciendo de que bloquear en pandemia para que no pase el oxígeno, como ocurrió en el gobierno de la señora Áñez, y a raíz de lo cual murieron personas, eso no ha sido perseguido judicialmente. Pero eso sí, que no se atreva un médico a ponerse en huelga. Esto no es correcto, pues va en contra de sus derechos constitucionales, de sus derechos individuales. No se puede penalizar de esta forma, y encima que no les pagan sus sueldos a los que están en primera línea en lo que es una verdadera guerra en contra del virus y en contra de esta nueva realidad sanitaria en el mundo. Aquí, para concluir, lo ideal sería menos truculencia y más transparencia. Menos truculencia, más transparencia. Realmente transparentar desde los contratos hasta la realidad científica y la realidad médica, para que todo el mundo sepa a qué atenerse.
Muy bien, le agradecemos a don Luis Eduardo Siles en este segundo punto del programa. Vamos a pedirle también a don Roberto de la Cruz pueda hacer uso de la palabra en este mismo punto, dando cuenta de lo que está sucediendo en el país en esta temática. Adelante. Aclarar este punto que Chiche Siles, el 2003 fue masacre. No se puede comparar con el 2019. A ver, en una evaluación de la evolución de la pandemia de COVID-19 durante el primer trimestre hecho la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, sí, efectivamente ha hecho su evaluación y en nuestro país se ha hecho en algunos aspectos cosas importantes. En eso no podemos cerrar los ojos, no podemos tampoco exagerar. Se consiguió vacuna, sí existió gestión para conseguir vacunas, pero lo que no existió es transparencia sobre el tema de las vacunas, es decir, con cuánto se ha comprado de Rusia esos 500,000 casi de vacunas, con cuánto se ha comprado de China, con cuánto se ha comprado de Estados Unidos las vacunas Johnson & Johnson. Creo que según la información sabemos que los gringos nos han donado, ¿no? Pero para eso no se saca fotografía el presidente, pero mientras que para recibir de Rusia a China ahí posa, hace espectacular show, ¿no? Con el nombre de confidencialidad, José Luis, el gobierno está coartando a los bolivianos ese derecho de ser informado. Si bien el ciudadano es vacunado, ese mismo ciudadano tiene derecho a ser informado sobre las reacciones de su cuerpo. ¿Me explico? Si existe total más de 900,000 vacunados, 300,000 de AstraZeneca, 500,000 vacunados con primera dosis de Sputnik V. Pero hoy surge la incertidumbre, la preocupación, José Luis, es de esos 500,000 vacunados con primera dosis de AstraZeneca V. Yo también, Sputnik V. Yo también me hice, Gonzalo, vacunar con Sputnik V, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente mayoritariamente en los estudios han señalado también científicamente que tiene mayor efectividad Sputnik V. Por esa confianza, ¿no? Y la gente más quería vacunarse con Sputnik V. Pero al respecto hemos escuchado que el viceministro de Comercio Exterior que considera que se puede usar otra vacuna que no sea Sputnik V. Ya me asusto yo. Quieren declarar nula, peor. El embajador ruso dijo que hay estudios en Argentina. No hay estudios de Argentina que puede reemplazar otra vacuna Sputnik V. Entonces, ni la propia Organización Mundial de la Salud dice que no existe estudios y no es recomendable, ¿no es cierto? Y por eso, en relación al tema de las vacunas, José Luis, el gobierno ha hecho esfuerzo de conseguir vacunas, sí. En eso hay que destacar. Ha hecho posible de conseguir las vacunas para que la población sea vacunada. Pero lo que no se ha transparentado es la información en el tema del costo de las vacunas, con el nombre de confidencialidad, cuando la gente quiere saber, porque es la plata del pueblo, ¿no? ¿Cuánto ha costado la vacuna? Queremos saber. Entonces hay que transparentar ese aspecto. Por eso, nosotros desde el alto, estos dirigentes que han hecho historia en el país, decimos, los derechistas de ayer nos engañaron con los respiradores y los falsos socialistas hoy nos engañaron con las vacunas. Muy bien, vamos a avanzar en diálogo en Panamericana y vamos a irnos al último punto del programa que también merece
la atención debida y también por la premura del tiempo para un cálculo de nuestros invitados podamos hacer uso de la palabra por lo menos a unos 8 minutos, si es que así lo consideran necesario, pero ese es el límite, para que podamos abordar un tema también de suma importancia, que tiene que ver con las iniciativas para la elección del defensor del pueblo. Ya han surgido algunas informaciones en este sentido a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero no solamente se habla de este tema, ¿no? Hay gente que dice que también se debe trabajar de manera integral en la designación de autoridades en todas las instituciones en las que se encuentran interinatos por mucho y mucho tiempo, incluso fuera de norma, y eso está generando una suerte de vacío institucional en las entidades del Estado. ¿Qué tiene que decir sobre este último punto? Le damos la palabra a don Gonzalo Trigoso. Gracias, José Luis. Del punto anterior, únicamente señalar que el gobierno no ha comprado exclusivamente vacunas de Rusia. Una buena cantidad están llegando de allá, pero sí hay algo que hasta el Colegio Médico y la oposición ha reconocido, es que el gobierno del presidente Luis Arce ha tenido la habilidad, si se quiere, o la previsión propiamente, de buscar diversos otros nichos para abastecerse de vacunas necesarias para el país. En este caso está la vacuna rusa, la Sputnik 5, la China, la AstraZeneca, la Johnson & Johnson, y a mí me han vacunado con una norteamericana que no recuerdo. Con vacuna imperialista. Con vacuna imperialista. Sí, yo quería la rusa, pues esos días vacunaban en el seguro universitario con la rusa, fui y me dijo, no, ya se acabó, llegó muy tarde y ahí está otra, ya me vacunaron, y aquí no hay para escoger, ¿no? Entonces, obvio, se tienen que extremar esfuerzos, y aquí no vale ninguna justificación, se debe extremar esfuerzos y se debe ver si hay responsabilidades donde recaen por el hecho de que no hayan llegado todavía estas segundas dosis. Lo de confidencialidad se conoce por ahora mundialmente que eso es la empresa que vende la que obliga a, pero obviamente no hay ningún secreto que dure 1000 años. Por norma legal se tiene que transparentar todo ante la Contraloría General de la República, y es de suponer que esto debe ser motivo de investigación, auditorías en su momento, ¿no?, cuando pase esos plazos de confidencialidad que se han señalado, y se debe transparentar absolutamente hasta el último milímetro, si es que vale esa medida para este tipo de cosas, hasta el último centavo y hasta el último número, todo cuanto implica este proceso de contratación de vacunas. De eso no debe quedar la menor duda de que es una obligación, un deber de los gobernantes en este o en cualquier gobierno, transparentar hasta lo último, rendir cuentas hasta lo último al soberano que es el pueblo, ¿no?, en su totalidad, el que merece conocer qué es lo que se está haciendo. En cuanto a la designación de nuevo defensor del pueblo o defensora del pueblo, se necesita 2 tercios. Ese es, por ley, se necesita 2 tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El MAS está en la necesidad de coordinar esta elección con las demás fuerzas parlamentarias, y yo creo que debería hacerlo con todas las fuerzas parlamentarias, porque no sería muy adecuado, a no ser la realpolitik que hablan, pero que se coordine con una sola fuerza legislativa para obtener los 2 tercios y dejar de lado a los demás. Se tiene que coordinar, conversar con todos, llegar a un punto de conciliación, que sea la persona adecuada, alguien como en algún momento se pensó doña Ana María Romero de Campero,
Yo recuerdo, y Roberto también debe recordar, que en determinados momentos de la lucha del 99, 2000 al 2003 y luego al 5, a nosotros nos parecía muy sospechoso la acción que realizaba doña Ana María Romero, el entonces presidente de Derechos Humanos Waldo Albarracín, y por la Iglesia el padre Jesús Juárez, que constantemente sacaban cara por el gobierno, ya de Banzer, ya de Tuto Quiroga y luego de Goni, y no así por los trabajadores y por los campesinos movilizados, al menos lo que nosotros pudimos ver y escuchar en esas conversaciones y en los puntos de bloqueo, donde parecía que más bien trataban de favorecer al gobierno neoliberal, pero es de suponer que debe ser muy compleja esa labor, y que al final, bueno, se llegó a pacificar en muchos casos y se evitó mortandad. Como sea, doña Ana María Romero era una persona en la cual se creía, y suponemos que varón o mujer, quien sea electo o electa como en el cargo de la Defensoría del Pueblo, tiene que actuar de la misma manera, idónea, ecuánime, con unos y con otros, evitar el abuso del poder cuando esto acontece en cualquier nivel nacional, subnacional o de cualquier autoridad que por estar coyunturalmente en algún cargo considera que es su feudo y que puede hacer y deshacer respecto a la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, me parece que va a ser un punto muy importante en la agenda boliviana en los próximos días, el ver quienes se presentan, y ese es el otro elemento, que cuando se hacen las convocatorias no suelen presentarse aquellas personas que uno quisiera que se presenten, que son dignas de merecer ese cargo, sin desmerecer a ningún ciudadano, y bueno, el problema es que de los que se presentan, de los que califican con currículum, de ahí es de lo que hay que elegir. Esperemos que quienes, sin desmerecer a nadie, ¿no? Yo creo que todos están en la posibilidad, profesionales o no, o con cualquier otro mérito que se exija, todos tienen el derecho de ocupar las más altas dignidades del Estado, pero esperemos que se presente lo mejor posible de nuestra población, y de aquello se puede escoger al defensor o a la defensora del pueblo en forma coordinada, en conciliación entre todos los asambleístas, senadores y diputados, y que no se entrabe esta elección ni por el oficialismo ni por la oposición. Muy bien, le agradecemos a don Gonzalo Trigoso. Le damos la palabra ahora a don Luis Eduardo Siles para hacer referencia también a este tema del defensor del pueblo, defensor o defensora, en función de algunas iniciativas, y hay al parecer la decisión incluso en el oficialismo, ¿no?, para viabilizar este tema. Bueno, yo atisbo una mínima luz de esperanza cuando escuchamos de que se pretende consensuar en la Asamblea y no imponer un nombre. La verdad es que se ha ido desinstitucionalizando absolutamente todos los sectores del Estado. Un ejemplo que yo siempre cito es el del Contralor General de la República. El Contralor era designado antes por 2/3 de votos de la Asamblea, es decir, tenía que haber consenso, y duraba 10 años en sus funciones, y era inviolable más encima, o sea, era una persona que tenía todas las condiciones para hacer su trabajo de Contralor. ¿Qué hicieron? Pusieron a un diputado oficialista en vez del Contralor, y después ya, no sé quién es ahora Contralor, pero ya el tema dejó de tener esas características. Lo propio con el Defensor del Pueblo, una institución que funciona muy bien en muchos países, que al principio tuvo como encargada máxima doña Ana María Romero, después don Waldo Albarracín, después don Rolando Villena. Después tuvimos ya el episodio del señor Tesanos Pinto, ¿no es cierto?, que acabó renunciando porque su mujer, en conferencia de prensa, sus problemas de alcoba, todo el mundo lo supo, y él había vencido supuestamente todas las etapas de lo que decía el reglamento, de los requisitos, ¿no es cierto? Pero cuando se averiguó las cosas, él había hecho lo que sabemos hacer muy bien en Bolivia,
hecha la ley, hecha la trampa, ¿no es cierto? Hecho el reglamento, le encuentro las vueltas con la mayoría oficialista de entonces. Y después, por último, estuvo doña Nadia Alejandra Cruz, que, como recordemos, también apoyó en relación al primer tema la renuncia de Evo Morales, escribió un tuit y después lo borró. Y como no se puede borrar en Twitter, entonces quedó claro que realmente por muchas otras acciones tenía una afinidad con el oficialismo. Es de esperar que pues se puede elegir una persona que esté por encima del bien y el mal, como se suele decir. Es una persona que realmente merece el respeto de un lado o del otro, de los de arriba como de los de abajo. Hay pocas personas así, son personas notables, ¿no es cierto? Pero las hay. El Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, antes estuvo una época constituido por personas que se les llamaban notables, personas que hacían el consenso de todos los sectores de la sociedad, que generaban un respeto que va más allá de las ideologías, más allá de las mezquindades, porque son personas que ya han trascendido, están a otro nivel. Entonces, si ahora se va a recuperar ese concepto, no queda más que alegrarse. De lo contrario, seguirá siendo la Defensoría del Pueblo una instancia más para que se repartan los trabajos, los que ahí trabajan, y sobre todo para que en vez de defender al pueblo se defienda el oficialismo. Eso no es bueno, no es sano, y se tiene que cambiar. No puede ser militante de un partido, pero tampoco puede ser afín a un partido, ¿no es cierto? Tienen que ser personas que realmente estén con los requisitos éticos y morales, y que el sistema de calificación sea el que determine la preselección. Por ejemplo, cuando se seleccionaron los vocales del Tribunal Supremo Electoral, de los 5 postulantes con calificaciones de 100 y 90, solo uno fue designado vocal. Entonces, ¿para qué hacemos todo esta historia de requisitos, de exámenes, etcétera, si al final impera, digamos, algún tipo de manipulación? Entonces, es de esperar, esperemos de que se pueda escoger una persona idónea y que realmente cumpla con las funciones de la Defensoría. Muy bien, le agradecemos también a don Luis Eduardo Siles. Le pasamos el micrófono, le damos la palabra a don Roberto de la Cruz para que pueda también referirse a este último punto del programa, la elección del Defensor del Pueblo. A ver, haciendo memoria, el año 2007, cuando había un interinato, una autoridad, yo me acuerdo del doctor Carlos Jaime Villarroel, ¿se acuerdan? Quien era el magistrado de Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Y lo sacaron de un puntazo porque era interino. Y al amparo de una sentencia constitucional se decía, no puede haber más de 90 días los interinos, tiene que ser suspendido. Y hicieron volar inmediatamente, ¿no?, al amparo de esta sentencia constitucional, el 2007, exactamente abril 2007. Entonces, me hace recuerdo, haciendo comparación, actualmente tenemos varias autoridades interinos, ¿no?, entre ellos la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de INE, en propio Banco Central de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, nos estamos olvidando eso. ¿Y por qué se sigue manteniendo a estas altas autoridades cuando se debería haberse institucionalizado y elegirse ya un defensor del pueblo, no defensor del MAS? Entonces, sería importante reflexionar con relación a este tema, porque el artículo 1 de la ley del Defensoría del Pueblo dice: el defensor del pueblo es una institución establecido por la Constitución Política del Estado. ¿Para qué? Para velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos humanos y garantías constitucionales. Y el artículo 2, su numeral 1, dice: velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales, colectivos, reconocidos por la Constitución Política del Estado, las leyes e instrumentos internacionales. No dice velar por el movimiento al socialismo, no dice velar el interés del poder, y en contra
del ciudadano. Y el numeral 3 todavía dice, tiene autonomía funcional, tiene que trabajar con autonomía, no recibe instrucciones de los órganos del Estado, de ningún otro órgano, pero hoy el órgano ejecutivo pareciera ordenar, y al ritmo del órgano ejecutivo rima en el discurso el defensor del pueblo. Lamentablemente, hoy no parece que no vamos a encontrar a la talla de Ana María Romero de Campero, el mismo defensor del pueblo que era el mismo Waldo, y el doctor que ha fallecido también, Villeno, ¿no? Eran hombres que efectivamente han defendido en su momento los sagrados derechos de la gente, de la víctima, y nunca al poder, pese que Ana María Romero de Campero era amigo del gobierno, pero defendía primero, olvidándose de amistades, defendía primero a la víctima y no al poder. Y ojalá a partir de estos antecedentes se puede reflexionar y elegir a un defensor del pueblo, no defensor del poder. Muy bien, tenemos todavía algunos minutitos más. Vamos a darles la posibilidad, a modo de despedida, a nuestros invitados especiales del fin de semana, a hacer o emitir un criterio sobre también quizá la designación en otras instituciones del Estado. Lo habíamos mencionado, hay interinatos casi en la totalidad de las instituciones, y corresponde también un trabajo similar al que se piensa hacer en el caso del defensor del pueblo. A 1 minuto y medio, lo sumo, por favor, o 2 minutos, con usted, don Gonzalo Trigoso. Gracias, José Luis. Sí, yo quería recordarle a Luis Eduardo Siles, no es que antes era mejor, tampoco estoy seguro que él asevera que antes eran mejores las designaciones, pero por ejemplo en Contraloría General de la República tenemos ese cruel ejemplo del propio Minere, Gonzalo Sánchez de Lozada, designando a su hermano, a Antonio Sánchez de Lozada, como Contralor General del Estado. Claro, esto fue en una negociación que se hizo igual para obtener aquello, pero ese era el juego de poder también que teníamos en tiempos neoliberales. No es que fue mejor, y no es que antes de aquello haya sido mejor tampoco, ¿no? Tenemos una larga tradición de no institucionalidad en el país, y eso hay que ir cortando, no porque antes los unos y los otros lo hayan hecho mal, ahora vamos a continuar esa tradición. Rompamos pues esa tradición, conocemos cómo hemos hecho las cosas anteriormente, que se elija a la persona que merezca, que obtenga el puntaje, que sea reconocida por la sociedad que merece aquel cargo, y que estemos todos orgullosos de la defensora o del defensor que se elija. Y asimismo, a partir de esta elección que es inmediata, ya empezar a reflexionar en lo que los compañeros de mesa han planteado, y el propio José Luis Flores, empezar a ver ya de dar una solución en general a todos los interinatos, porque si vamos a avanzar inductivamente uno por uno va a ser muy complejo, no vamos a demorar mucho, y habría que pensar en una solución global, institucionalizar estos cargos para bien del país y de la sociedad. Muy bien, muchas gracias, don Gonzalo Trigoso. Le damos la palabra a don Luis Eduardo Siles para sus palabras finales. Bueno, simplemente a mí me preocupa que a veces los remedios son peores que la enfermedad. Es decir, por ejemplo, en el caso de la justicia, cuando se fue por el lado de votar a los jueces por voto, las elecciones judiciales, realmente el remedio fue peor que la enfermedad. Entonces, y no se solucionó nada, se empeoró, y se puso en la Constitución. Ahora, para cambiar eso hay que cambiar la Constitución. Hay que ser prudente, creo yo, a la hora de buscar los remedios. Estoy de acuerdo, el defensor del pueblo puede ser un ejemplo para mostrar de que se puede hacer las cosas de otra forma. Y el tema del interinato, no, pues las instancias encargadas de la designación tienen que hacer su trabajo y buscar a personas que reúnan los requisitos para ser
escogidos en funciones con el carácter de definitivo por el periodo que signifique esa designación y no la comodidad del interinato, porque es más fácil decir designaremos a este señor en forma interina y todos es más cómodo y no tenemos que hacer el trabajo de encontrar a la persona realmente idónea y la negociación en el buen sentido de la palabra, si es en el caso de la Asamblea, que se tiene que llevar a cabo, pues una negociación, escuchar los criterios, las opiniones de los otros. En Bolivia tenemos la costumbre de satanizar todo, ¿no es cierto? Decimos, la democracia pactada estaba mal. Todas las democracias son pactadas, todos los actos democráticos son productos de un acuerdo. Hasta esta entrevista, este debate es un acuerdo, ¿no es cierto?, de respetar las reglas que nos pone José Luis. En fin, no hay que tenerle miedo a hablar y a hacer las cosas dialogando, y en el caso de las designaciones que pasan por la Asamblea, yo creo que tienen que hablar con los de la oposición. No significa que están cuoteando nada, pero tienen que escuchar su opinión, habrán argumentos de un lado y del otro, y así se llegará a la mejor solución. Muy bien, para finalizar, don Roberto de la Cruz, también una referencia final sobre lo que se ha mencionado. Puntualizar nuevamente, José Luis, a tiempo de agradecer a Gonzalo y a Chichi Siles, a quien hace 15 años atrás nos queríamos agarrarnos a golpes, ¿sí? Pero como seres racionales tenemos que entender de que los golpes no solucionan. Con los golpes no vamos a solucionar, sino con justicia. Si bien dije que bien la detención de Arturo Murillo, ya que en Bolivia no se ha podido detener, ¿no?, esa puntualización. Y por último, Gonzalo, hoy los bolivianos piden a gritos al poder y a la oposición de poner sus actitudes y sus intereses particulares de político partidario y trabajar para reactivar la economía de las familias bolivianas que hoy están atravesando una crisis económica, y enfrentar unidos todos al COVID-19. Prioricen estas dos prioridades y no prioricen con sus posiciones beligerantes más enfrentamientos, odio y el racismo. Basta. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros amables invitados de este fin de semana, al ex ministro de Trabajo, a don Gonzalo Trigoso, también al jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, finalmente al abogado indígena, el ex dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, don Roberto de la Cruz. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y de quien les habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.